¿Alguna vez te has imaginado cómo se siente llegar a casa después de una larga y dolorosa estadía en el hospital? Pensando que finalmente estás en los brazos de quienes te aman. Solo para encontrarte parado solo en una habitación llena de extraños celebrando, riendo y brindando, ninguno de los cuales es para ti. Los rostros en los que una vez confiaste en tu madre, tu hermano, tu cuñada, te miran como un fantasma. No solo te ignoran, sino que te rechazan. Pensábamos que te habías ido para siempre, dice tu madre con frialdad. La habitación ya no es tuya. Vete, cada palabra, cada mirada. Se clava como 1000 agujas en esa pequeña chispa de esperanza que trajiste a casa. Imagina descubrir que te han robado toda tu vida, tu hogar, tus recuerdos, tus posesiones, mientras luchabas por tu vida, y que quienes deberían haberte apoyado se convirtieron en los artífices de tu ruina. ¿Qué harías? ¿Rendirte? ¿O resurgir de las cenizas, alimentado por un fuego que nunca vieron venir en ese momento? De pie en la puerta de mi casa, viéndolos celebrar sin mí, comprendí una verdad devastadora: ya no era de la familia. Era invisible, una forastera en mi propia vida, pero no iba a desaparecer. Tenía una opción: luchar. Con todas mis fuerzas. ¿Alguna vez te han traicionado aquellos en quienes más confiabas? Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Vengarte, perdonar o reconstruir a partir del desastre que dejaron atrás? Antes de empezar, deja un comentario abajo, diciéndonos desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, relájate y disfruta de esta historia. ¿Te gustaría que te ayude a crear las siguientes secciones también? Es extraño lo que recuerdas del camino. A casa desde el hospital, la confusión de las farolas, el sabor antiséptico barato, como la esperanza se siente más pesada cuando la aferras con manos temblorosas. Había ensayado este momento cientos de veces: el primer paso en el felpudo de bienvenida, el crujido de las bisagras viejas, los brazos de mi madre rodeándome, la broma incómoda de mi hermano. Incluso la forma en que mi cuñada ponía los ojos en blanco y decía: mantuvimos vivas las plantas, milagro. Durante días, la esperanza fue lo único que me quedaba. Pero cuando abrí la puerta, el mundo se hizo añicos. La luz y el ruido me invadieron, una confusión de cuerpos, música, y el inconfundible aroma a perfume que no pertenecía a nadie conocido. Había tacones altos tirados en una esquina, caras extrañas jugando a las cartas en la mesa del comedor, voces demasiado altas, risas demasiado agudas. Mi hogar, transformado en el escenario de un desconocido. Me quedé en la puerta, invisible, como un fantasma, observando la celebración de los vivos. Me quedé sin aliento. ¿Dónde estaban mis cosas? El espejo del recibidor había desaparecido. Mis fotos familiares, reemplazadas por banderines de fiesta de mal gusto. Incluso la tortuga de Jade que guardaba para la buena suerte había desaparecido. Del alféizar, una voz aguda rompió el ruido. Mira quién ha decidido aparecer, dijo mi cuñada con una sonrisa burlona, levantando su copa. Lázaro regresa. Mi madre apareció en la esquina de la cocina, mirándome de reojo como si fuera una invitada inesperada. Pensábamos que te quedarías más tiempo, dijo secamente. La habitación ya está ocupada. Deberías irte. Cada palabra me impactó como una bofetada. Mi hermanito, el niño que una vez llevé a casa en hombros, ni siquiera me miró a los ojos. Simplemente miró su teléfono. Se encogió de hombros y desapareció entre la multitud. Un globo pasó flotando rozando mi mejilla. ¿Estaba muerto? Ya había dejado este mundo y ahora solo rondaba las ruinas de mi propia vida, tras las risas. Las viejas paredes resonaban con recuerdos, mañanas de cumpleaños con la luz del sol entrando por esta misma ventana, cenas de acción de gracias, rodeado de mi familia antes de que la lealtad tuviera precio. Ahora solo estorbaba. El verdadero dolor, sin embargo, no residía en lo que se llevaban, sino en la facilidad con la que llenaban mi ausencia, como si mi existencia pudiera reemplazarse con un pastel barato y una lista de reproducción. Busqué una cara amiga, a alguien que notara la tensión tras mi sonrisa, el temblor en mis manos. Irónicamente, fue el tío Joseph, el viejo amigo de mi difunto padre, quien una vez arregló gratis nuestro grifo que goteaba, quien simplemente asintió en mi dirección. Sus ojos eran el único atisbo de comprensión en toda la casa. Incluso él apartó la mirada, avergonzado. Mi mundo daba vueltas. En el refrigerador, debajo de la lista de la compra garabateada a toda prisa, había un dibujo infantil.
algo que la hija de mi vecino debió haber hecho en la fiesta. Una pequeña familia de palitos sonreía con crayones, pero yo no estaba allí, ni siquiera en la imaginación de un niño. Intenté hablar, pero mi voz quedó sepultada por los vítores y la siguiente ronda de bebidas. En ese momento me di cuenta de que nunca se trató de sobrevivir al hospital. Mi verdadera batalla estaba aquí, sobrevivir a quienes consideraba mi familia, a quienes me borraron de mi propia historia antes de que mi cama se enfriara, mientras me quedaba paralizado en el caos. La rabia, la traición y el dolor se entrelazaban. No estaba seguro de si gritaría, me desplomaría o simplemente desaparecería, pero lo sabía, nunca más dejaría que decidieran quién era yo. Y así, mientras buscaba mi maleta destartalada, preguntándome si aún era mía, un pensamiento, se abría paso entre el aire y la angustia. Desde allí, algo nuevo tendría que empezar. Ya lo había perdido todo. Solo me quedaba la decisión de luchar por lo que no me podían arrebatar, mi dignidad, mi historia. La puerta principal se cerró de golpe detrás de mí. Pero el ruido del interior se desvaneció afuera, en algún lugar más allá de las risas. La noche estaba silenciosa y abierta. Y ahí fue cuando me di cuenta, a veces. El primer acto real de volver a casa es volver a salir por la puerta que alguien cerró con llave detrás de ti avanzando, ¿qué sigue? Cuando el mundo que conocías se pierde. La batalla por tu propia vida no comienza con espadas ni gritos, sino con la silenciosa determinación de recuperar tu identidad. Sin importar cuántas veces intenten borrarte, hay un tipo especial de desamor que no proviene de una sola traición, sino de ver a quienes amas desmantelar silenciosamente tu vida pieza por pieza, hasta que un día te despiertas y ya no queda nada que te pertenezca. Empezó tan pequeño, tan perdonable. El primer día de vuelta, mi madre ya estaba revisando mi correo con una sonrisa tensa y forzada. Solo facturas, decía, metiendo sobres en su bolso. Mi hermano ya había movido sus cosas, zapatos desparramados por el pasillo, su consola de videojuegos enredada en mi lámpara de lectura. Al principio intenté creerlo mejor, solo me estaban ayudando, solo organizando, solo manteniendo todo en orden mientras me recuperaba. Pero fue más que eso. Al final de esa semana, mi tarjeta de débito desapareció de su cajón habitual. Necesitaba comprar comida, explicó mi cuñada con tono defensivo, evitando mi mirada. Luego, la notificación de mi factura telefónica mostró un nuevo dispositivo, una tableta que nunca había visto. Solo era una actualización temporal para la familia, dijo mamá. No contestaste en el hospital. Así que tuve que encargarme yo. Cada día traía un nuevo borrón. Habían cambiado las cerraduras del baño y no tenía llave. Todos los correos electrónicos para restablecer la contraseña desaparecieron. Antes de que pudiera verlos, mi hermano tomó prestado mi coche para una entrevista de trabajo, pero olvidó mencionar que lo había puesto a la venta en línea. Entregando las llaves con un encogimiento de hombros despreocupado y el dinero en efectivo. En un sobre, en mi propia casa, cada habitación se encogía a mi alrededor. Mi dormitorio, antes un refugio seguro, se llenó poco a poco de cajas, montones de ropa ajena y frascos de medicamentos que no me habían recetado. El refrigerador se vació sospechosamente rápido. Pero nadie me miraba a los ojos cuando lo mencionaba. El viejo perro de la familia, que solía dormir a mis pies, ahora se acurrucaba junto a la cama de mi madre, con la mirada cautelosa e insegura. Una noche, tarde, me colé en la cocina. Desesperada por recuperar el control, descubrí que faltaba mi taza favorita, la que me regaló mi difunto padre después de la universidad. En su lugar, una taza sucia con un lápiz labial corrido de un tono que nunca tuve. El puñal en mi estómago no era por el robo, sino por darme cuenta de que mi historia podía reescribirse, reemplazarse y con el tiempo olvidarse. Pero el peor robo fue invisible, poco a poco. Mi familia dejó de dirigirme la palabra. Las decisiones sobre las facturas, la compra, incluso el color de la alfombra del pasillo, se tomaban sin mi voz. Me convertí en un fantasma que rondaba mi propia vida, presente pero impotente. Y, de fondo, corrían los chismes. El tío Joseph, siempre tan amable, pasaba cada vez menos por casa. Vecinos como la señora Lee levantaban la vista con preocupación, pero cuando la saludaba, apartaba la mirada rápidamente. Nadie quería involucrarse. Oía los susurros, solo la están ayudando a recuperarse, solo yo sabía la verdad, mientras mi cuerpo luchaba por sanar.
Mi familia me arrebató todo lo que demostraba que alguna vez había vivido allí. La ira se mezcló con la vergüenza. Una parte de mí quería gritar, exigir mi espacio, mi nombre, mi futuro. Pero otra voz, profunda y herida, se preguntaba si tal vez lo merecía, si ser vulnerable me convertía en un blanco fácil. Así es como las familias te destruyen, en silencio. Con una bondad practicada que siempre pide una cosa más. Una firma, más, una contraseña más, un sacrificio más. Pero mientras miraba mis cuentas vacías y el reflejo del desconocido en el espejo del baño, algo se rompió, por primera vez. Me cuestioné la vida de quién estaba viviendo realmente y cuántas partes de mí estaba dispuesta a perder antes de desaparecer por completo, porque la pérdida no siempre suena como un portazo o un lamento en la noche. A veces, es el silencioso movimiento de papeles, el clic de la cerradura de una habitación. El silencio gélido cuando te das cuenta de que te han eliminado de tu propia historia. Y fue entonces cuando lo supe, si yo no me elijo, nadie lo hará, jamás. Cuando la confianza robada se convierte en el combustible de una postura desesperada, ¿cómo confrontar a quienes han convertido tu amor en un arma? La lucha por la justicia está a punto de comenzar. Hay un silencio antes de cada tormenta, una pesadez que pesa más que cualquier palabra, cualquier objeto que puedas sostener en tus manos. Esa noche, mi silencio era algo vivo, apretado entre mis costillas mientras veía a mi familia rondar la cocina como tiburones olfateando sangre. Pero esta noche yo no era la presa. Ya no me había pasado días, semanas, recopilando cada rastro de evidencia, declaraciones antiguas, cheques extraviados, transacciones extrañas registradas a la sombra de mi estancia en el hospital. 43 sobres, cada uno repleto de la verdad. Eso fue lo que aporté. ¿Podemos hablar? Mi voz atravesó la risa como un cristal contra un azulejo. Todos se giraron. La expresión de mi madre se tensó. Mi hermano hizo una mueca. Mi cuñada se quitó una pelusa invisible de la mengue y evitó mi mirada. Coloqué los sobres como si fueran cartas de un juego amañado. Esto es para ti, dije con la mirada fija. Son recordatorios de todo lo que hiciste en mi nombre mientras no estaba. La ira me zumbaba en los oídos, pero mi voz se mantuvo firme, por ahora. Mi hermano soltó una risa sarcástica. Estás siendo dramático. Te ayudamos. Pagamos tus cuentas. Nos encargamos de la casa. No dije en voz baja, te quedaste con la casa. Vendiste mi coche. Te quedaste sin ahorros. Y lo hiciste porque pensaste que nunca volvería. El rostro de mi madre era de mármol, decidido, frío. No teníamos elección. No nos dejaste otra opción, ¿te fuiste? Negué con la cabeza. Estaba en el hospital. Mamá, qué conveniente borrar a alguien cuando no puede defenderse. Todos hablaron, a la vez. Mi cuñada, todo esto por dinero. Mi hermano, no nos avergüences así. Se acabó. Ya basta. Las voces se superponían, subían, bajaban, se perseguían unas a otras, desesperadas por excusas. Saqué mi teléfono y le di al play. El eco metálico de la voz de mi madre, proveniente de una llamada grabada, inundó la habitación, frío y directo. Solo transfiérelo. No se dará cuenta. Mi hermano respondió, no te preocupes. Su cuenta está en mi dispositivo. El banco no la marcará. Las paredes parecieron cerrarse sobre él. El tío Joseph, en un rincón, miró sus manos, avergonzado, asustado. El aire se sentía cargado, peligroso. Fue entonces cuando vi temblar la mano de mi madre por primera vez. Quería una cosa, dije, y la firmeza en mi pecho me impactó incluso a mí. Una familia. No perfecta, pero honesta. Pero lo que hicieron todos, cruzaron una línea sin retorno. A mi cuñada se le llenaron los ojos de lágrimas. No se suponía que fuera así. ¿Solo necesitábamos un poco de ayuda? Mi voz se quebró, la ira y el dolor finalmente me abrumaron. Me dejaste sin nada, habitación por habitación. Me dejaste sin nada, menos las facturas. ¿Y ahora quieres clemencia? Por primera vez. La casa estaba realmente en silencio incluso. El viejo reloj de la pared parecía contener la respiración. Mi decisión fue clara. Le pasé la orden de desalojo, la congelación de las cuentas bancarias y la notificación de que la ley, no la familia, se encargaría del resto. Tienes hasta mañana, dije en un susurro. Y luego te vas. Las consecuencias fueron instantáneas. Mi hermano golpeó una pared. Mi madre gimió, aferrándose a recuerdos de control.
Mi cuñada suplicó, primero perdón, luego tiempo. Nadie me preguntó cómo sobreviví al hospital. Nadie pidió perdón. Pero en medio de toda esa destrucción, sentí algo que no había conocido en años, una libertad feroz y silenciosa. El dolor estaba ahí. Pero también la determinación. Ya no era su víctima, ni su recurso, ni su último recurso. De pie junto a la ventana, con el caos a mis espaldas, vi al tío Joseph acercarse. Me puso una mano suave y callosa en el hombro, sin palabras, solo una silenciosa muestra de apoyo. En ese momento, comprendí, algunos lazos perduran incluso cuando la sangre no. No miré atrás porque sobrevivir a la traición no se trata solo de lo que pierdes, se trata de finalmente trazar el límite. Cuando el polvo se asienta y todo lo que conoces se desvanece. ¿Cómo te reencuentras entre las ruinas? ¿Cómo se ve la sanación cuando las cicatrices son tan profundas? Hay un vacío que se instala después de la tormenta. Un silencio tan absoluto que casi se pierde el caos. Recuerdo el día después de su partida, habitaciones resonantes, huellas. En el polvo, el aire aún impregnado de discusiones y portazos. El hogar de mi infancia ya no parecía un lugar, era una herida abierta y expuesta, un museo de todo lo que había perdido. Durante días. Vagué por esos espacios vacíos, atormentado, por fantasmas de risas y festividades, discusiones sobre el pastel de Acción de Gracias. El suave susurro de mi padre cantando en el pasillo. El dolor siempre se había sentido personal, dirigido, pero ahora era más difuso, una niebla que lo cubría todo. Devorando tanto el recuerdo como la esperanza, me mudé a un pequeño apartamento encima de una panadería en el centro, lejos del barrio antiguo, lejos de cualquier recuerdo de lo que había antes. Estaba casi vacío, un colchón, un sofá descolorido. 2 tazas desportilladas que encontré en una tienda de segunda mano. Pero por primera vez en años, nada en ese espacio pertenecía a nadie más que a mí. Sin embargo, la soledad nos sana rápidamente. Hubo mañanas en las que la simple luz del sol a través de una ventana sucia casi me destrozaba, el silencio anhelando que alguien lo llenara. Algunas noches, despierta, oía el eco de la voz de mi madre aguda, decepcionada, convenciéndome, de nuevo de que tal vez yo realmente no era digna de amor, desechable. Como sanas cuando incluso tus reflexiones conllevan acusaciones, pero la gente te sorprende. La señora Morgan, la dueña de la panadería de abajo, notó mis ojos hinchados. Una mañana, me ofreció un rollo de canela caliente con una amabilidad tan natural como su delantal enharinado. ¿Una semana difícil?, preguntó. Me encontré confesando sobre mi hogar, sobre mi familia. Sobre la traición. Palabras que nunca había dicho en voz alta. Ella solo asintió. Las familias te destrozan, pero los desconocidos pueden ayudarte a aprender a levantarte de nuevo. No parece justo, pero así es. Había una pequeña biblioteca a 2 cuadras de allí, y empecé a ordenar libros allí unas horas a la semana. El ritmo de ordenar historias ficción, memorias. Relatos de desamor y sanación, me recordaba que otras personas habían sobrevivido a cosas peores. Me hice amigo del bibliotecario jefe, un veterano de edad avanzada llamado Paul, quien notaba cuando estaba callado. Me preguntaba si había comido, me contaba historias de sus hermanos distanciados, y de cómo el perdón a veces llega en pequeños gestos inesperados. Poco a poco, las rutinas se arraigaron. Aprendí a cocinar para una sola persona, a pasar un sábado comprando en tiendas de segunda mano una cortina que me gustaba. No una que nadie esperaba. Le envié una carta al tío Joseph agradeciéndole su apoyo silencioso. Me hice amiga de Ava, una madre de 2 hijos llena de energía que vivía en el mismo edificio. Que llamaba a mi puerta solo para comprobar que seguía allí. Cada pequeña conexión unía fragmentos de una vida que estaba comenzando por primera vez solo para mí. Sin embargo, la sanación no es un camino recto. Hubo noches en que la vieja rabia se encendió contra mi hermano, contra mi madre, incluso contra mí misma por haber dejado que me hicieran daño. El deseo de venganza, de llamar y exigir disculpas o explicaciones, brotó feo y ardiente. Pero, cada vez recordaba las palabras de la señora Morgan. Hay días en que perdonar significa elegir no abrir la puerta cuando la amargura llama a la puerta. El acto de perdonarlos no fue un regalo para mi familia. Fue la única manera de recuperar mi vida. Soltarlos fue en sí mismo un acto de rebeldía. Una prueba de que no habían logrado definir quién sería yo.
Una noche, caminando a casa después de una tormenta, me detuve a observar a una niña chapoteando en un charco. Se rió, radiante y libre, recordándome que la alegría podía existir más allá del desamor. En ese momento, lo supe, no era solo una víctima de las decisiones de mi familia. Era la autora de todo lo que sucedió después, y entonces llegó la carta, un sobre sencillo y sin marcar, un recordatorio de que algunos capítulos ansían ser reabiertos, cuando tu pasado vuelve a llamar a la puerta y el destino de un niño pende de un hilo. Elegirás el ciclo o te convertirás en el escudo que lo rompe. La llamada a proteger, a amar, a redefinir la familia te espera. Algunas heridas persisten en silencio, dando vueltas en el corazón como recuerdos, nítidos como cristales rotos. Justo bajo la superficie de la calma cotidiana, para entonces, estaba aprendiendo a vivir con esas cicatrices, recomponiéndome con pequeños gestos de amor propio. Aprendiendo de nuevo a confiar en un mundo que me había quitado tanto, entonces la vida volvió a llamar a la puerta, en forma de carta, foto, y una pregunta dibujada en los ojos asustados de una niña. Allí estaba, mi sobrina, con el pelo rizado como el de su madre, pero en sus ojos había sombras que reconocí, la vergüenza, la confusión. La desesperada esperanza de que alguien finalmente la eligiera, la verdadera Brutal. Los documentos judiciales mostraban el legado que mi familia dejó: desesperación, firmas falsificadas, documentos de tutela con mi nombre, sin mi consentimiento. Un acto desesperado de una madre que se desmoronaba y un sistema que buscaba cualquier refugio. La decisión me oprimía el pecho como una pesada piedra. ¿Debería reabrir viejas heridas y dar un paso al frente como su protector? ¿O me arriesgaría a dejar que otra inocente cargara con la antorcha de la tragedia de mi familia? Conocí a Kevin, el último amigo de verdad de mi cuñada. En un pasillo de hospital descolorido, me entregó a la niña en pequeñita, aferrada a un pato de peluche, con el rostro de una especie de valentía recelosa. «Es tuya, al menos en el papel», dijo en voz baja. Pero todo en su voz me suplicaba que la viera como algo más que eso. Siguieron noches desvelado, atormentado por los rostros de mi pasado, mi madre, mi hermano, el primo en quien una vez confié, rememorando viejas traiciones como un rollo de película roto. ¿Podría realmente romper el patrón? ¿Era lo suficientemente fuerte para ser el refugio que nunca tuve? La respuesta no llegó de golpe. Llegó a fragmentos, la primera vez que sonrió mientras dormía, la forma en que su mano se curvó instintivamente en la mía mientras caminábamos hacia su nuevo colegio. Su risa silenciosa en una mañana lluviosa, donde, por un instante fugaz, nada más importó. Pero hubo momentos de duda, cuando el teléfono vibraba con números ocultos, viejos fantasmas que me tentaban abandonarla como me habían abandonado. Noches en las que hacía preguntas duras e inocentes. ¿Vendrán alguna vez por nosotros? Noches en las que despertaba llorando, perdida entre el recuerdo y el miedo. No era su madre. Pero podía ser su escudo. Podía ser la prueba de que la familia no es solo sangre, sino la promesa de proteger contra la oscuridad que otros dejaron atrás. Comenzamos nuevas rutinas juntos. Los sábados por la mañana hacíamos panqueques, íbamos a la biblioteca, plantábamos un arbolito en nuestro pequeño patio trasero, un símbolo viviente de que la curación solo echa raíces cuando la cuidas, momento a momento. Mi mundo se amplió para incluir a su maestra, la señora García, quien me llamaba a las reuniones después de la escuela con preocupación y esperanza a partes iguales. Ava, mi vecina, me trajo ropa usada y amables consejos. Incluso la señora Morgan, de la panadería, se convirtió en una sombra de abuela, metiendo galletas escondidas en las loncheras y abrazos en las tardes solitarias. Y poco a poco, la alegría se filtró donde antes reinaba la tristeza. Su risa se convirtió en el amanecer de nuestro pequeño apartamento. Mis sueños, antes atormentados por lo perdido, volvieron a brillar, frágiles, pero reales. Aprendí que perdonar no es solo soltar la ira, es elegir, día tras día, proteger lo bueno, ser el refugio en la tormenta de alguien. No podía reescribir el pasado, pero para ella, para ambos, podía construir un futuro donde el amor significara seguridad, no sacrificio. Una tarde, mientras observábamos ese árbol joven, meciéndose en el viento, ella se volvió hacia mí y me preguntó, ¿estamos a salvo ahora? No respondí de inmediato. Me arrodillé, la acerqué a mí y le susurré, estamos a salvo mientras caminemos juntas por el mundo. Nunca más estaremos solas.
porque, al final, la verdadera sanación no vino de alejarse del dolor, sino de estar al lado de alguien más y prometer, el ciclo termina aquí. Y finalmente, me di cuenta, el legado más poderoso que podía dejar no eran las ruinas de lo que mi familia derribó, sino la pequeña y creciente esperanza que planté en el corazón de un niño. La esperanza de que, esta vez, no sería traicionada. Y así comienza una nueva historia, no con grandes declaraciones, sino con la elección tranquila y diaria de amar. Proteger y creer que, de las cenizas finalmente puede crecer algo hermoso. Seré sincera. Algunas noches, los recuerdos aún me duelen. Hay momentos en los que me pregunto si tomé todas las decisiones correctas. Si es realmente posible sanar cuando las personas más cercanas se convierten en extraños. Pero entonces miro la pequeña vida que crece a mi lado, la risa en un espacio que antes estaba lleno de fantasmas, y me doy cuenta de que no me define lo que me han arrebatado, sino cada pequeña cosa que elijo construir, proteger y amar. A todos los que han visto hasta aquí, gracias. Espero que mi historia cruda, llena de defectos, a veces dolorosa, les recuerde que, incluso de las traiciones más profundas, hay un camino a seguir. Sanar no es rápido y rara vez es bonito, pero es posible. Si alguna vez se han sentido invisibles, ignorados o desprotegidos, sepan que no están solos. Si esta historia te conmovió, si encontraste un atisbo de esperanza o comprensión, te pido que le des me gusta, la compartas y te suscribas. Tu apoyo es fundamental. Ayuda a que este canal crezca y a encontrar a más personas que necesitan saber que también tienen opciones. Y si tienes ideas, consejos o experiencias personales, compártelas en los comentarios. Las leo todas. Tu voz importa y juntos podemos ayudarnos a sanar y a seguir adelante. Gracias por tu tiempo, tu empatía y por dejarme de esta historia entrar en tu día. Hasta la próxima. Cuídate y recuerda, nunca es tarde para reescribir tu propia historia.